Bienvenido al podcast de Pásatelo Eléctrico, sitio de referencia de movilidad sostenible. Sin más dilación, comenzamos con el episodio de esta semana. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pásateloeléctrico.es. Con vosotros David Montero y como todas las semanas, Miguel Millán. Hola Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada del podcast de Pásatelo Eléctrico y podéis mirar en los fondos nuestros a ver si encontráis algún tipo de easter egg, ¿no David? Así es, tenemos algo oculto así para gracioso que espero que podáis encontrar. Así que tanto en el fondo de Miguel como en el mío os animo a buscar bien porque eso va a ser el reto de hoy. Si estás escuchándolo en podcast, pues vete a YouTube a ver si sabes y ponnos en comentarios quién ha encontrado ese easter egg, ¿no? Esa pieza oculta. Exacto, vamos si quieres David a comentar un poquito las noticias de esta semana, que como sabéis seguimos en estado de alarma, seguimos en cuarentena, así que bueno, las noticias son un poco escasas estas semanas, pero traemos novedades bastante interesantes porque se han presentado, como ya sabéis, las cifras de ventas de vehículos eléctricos, tanto aquí en España como por ejemplo las de Tesla, y es que ha anunciado los resultados de producción del primer trimestre de este 2020 y ha cerrado con 88.000 unidades entregadas, pero ha producido 102.000. Lo cual, pues bueno, tiene ahí ese pequeño remanente de unidades, ¿no? Que todavía tiene que trasladar y entregar a los propietarios, pues bueno, como hay que llegarlo en barco a Europa, a China, en fin. Y vamos a hacer un poquito de desglose, David, si te parece, de esas entregas. Y es que de Model 3 y Model Y, que ya sabemos que se han empezado a producir, se han entregado 87.000 unidades, lo cual está muy, muy bien. Sí, la verdad que encima con las circunstancias que tenemos, ¿no? Que está todo parado, las fábricas, ya hemos visto como Tesla se ha animado también a hacer pantallas o mascarillas para paliar este coronavirus y viendo que su fábrica pues está ahora mismo sin producción. Y son cifras de momento buenas que ya veremos si se endurece un poco más el estado de alarma en Estados Unidos y sobre todo pues este mes de abril, que aquí en España ya sabemos que prácticamente vamos a estar todo el mes en casa, hasta dónde se va a retrasar esto, porque aparte de no producirlo, pues el que ya está fabricado también va a tener retraso en la entrega porque no va a poder desplazarse en la medida de lo posible a Europa, por ejemplo, en barco, y todo va a retrasarse. Pues sí, es verdad que de momento no pinta mal. Yo creo que el gran bajón, no sé cómo lo es, Miguel, va a venir en abril, porque va a ser el mes en que a lo mejor Estados Unidos va a estar también como estamos ahora aquí. Sí, a ver, al final en marzo en Europa y en España hemos estado prácticamente hasta mediados de marzo, el 15-20 de marzo hemos estado, pues se podía salir a la calle, ¿no? Podías realizar actividades comerciales, fabricar y demás, y ahora pues bueno, como ya sabéis, abril va a ser un mes que se va a alargar, de momento ya tenemos estado de alarma hasta el 26 de abril, entonces pues bueno, sí que es verdad que sufrirán muchísimo las ventas de coches eléctricos, pero bueno, de coches eléctricos, de coches normales y de cualquier producto de prácticamente cualquier industria, excepto productos básicos, pero en general de cualquier industria que no sea 100% necesaria, 100% imprescindible, se verá reducida la producción. Podemos, si quieres, David, repasar un poquito esas cifras de ventas de coches eléctricos aquí en España, y es que coches eléctricos e híbridos enchufables han supuesto unas ventas del 3,7% del total. Vamos a repasar un poquito cuáles son los coches eléctricos más vendidos. Supongo que todo el mundo se espera que sea ese Tesla Model 3, el más vendido en marzo, con 222 unidades, y le sigue no tan de cerca el Renault Zoe con 95 unidades. Bueno, sí que la verdad que aquí pues se está viendo que un 3% en todo el mes de marzo, en el cómputo global del parque automovilístico, que todavía somos un 1% del coche eléctrico, se está viendo como poco a poco, ¿no? Si esto se va alargando los años, va a copar más mercado el coche eléctrico, y un 3% ya, la verdad que va afinando, ¿no? Y metiéndose ahí contra los coches de combustión. Porque recordar que ese Model 3 pues ha tenido muy buena aceptación, se siguen entregando coches que todavía son de antiguas reservas o que a la gente lleva mucho tiempo esperando, y pues más atrás ahí tenemos ese Zoe, ese restyling que ha tenido el nuevo Zoe, que está teniendo mucha aceptación también, y que poco a poco pues estamos viendo como no sabemos si llegarán este año aún las ayudas que impulsen también ese coche eléctrico, o va a ser un año difícil.
Va a estar Así que complicado, yo creo. vamos a ver cómo termina el año, pero sí viene bien que aunque estemos en el estado de alarma, ¿no? Y que estemos en una situación económica bastante mala, pues también se estén vendiendo coches eléctricos, porque la gente también le va a valer, yo creo, Miguel, a darse cuenta de que después de un mes parada la circulación en gran parte de las ciudades, cómo se respira el aire, sobre todo es, no solamente, hoy me decía alguien, las fotos de estas que hay por Twitter, claro, porque es un día puntual, que no hay contaminación cuando llueve, digo, mira, para eso están las estaciones de medición de NO2 y se están viendo que esas cantidades no las han tenido en años y que gran parte de la culpa es la circulación y aquí se está viendo. Yo creo que esto a ver si sirve, ¿no? Para Sí. después que se pueda regular y que por fin podemos tener aire limpio en las ciudades. Sí, al final estamos viendo, sobre todo por Twitter, esas imágenes de comparación, ¿no? De enero 2020, marzo 2020. Y cuando todo el mundo decía también que era mucho la culpa de las calderas, de los sistemas de calefacción, ¿no? Estamos viendo que los niveles de contaminación están bajando drásticamente tan solo por limitar la movilidad. O sea, sí que es verdad que las calderas y demás tienen un aporte a la contaminación, obviamente a las emisiones, pero la movilidad está siendo fundamental y la reducción de emisiones ha sido completamente espectacular. Sí que es verdad que lamentablemente probablemente cuando podamos volver a salir a la calle y tener libertad de movimiento completa, pues volverá a repuntar las emisiones y la contaminación, ¿no? Pero bueno, sí que comentando un poquito esas cifras de ventas en España, ese 3,6, 3,7%, 3,67, bueno, 3,7% de las unidades totales, es un aumento muy significativo con respecto a, por ejemplo, el año anterior, ¿no? Que comentábamos en la primera temporada, no, este mes ha habido un 1,2, un 1,5% de las ventas y hemos visto cómo se ha duplicado. Y bueno, si sigue esta tendencia el mercado, pues nos podremos plantar como Noruega, ¿no? Que esta crisis del coronavirus ha hecho que prácticamente el 75% de los vehículos que se vean vendido en Noruega han sido eléctricos e híbridos enchufables, situándose el primero, muy curioso, el Audi e-tron. Pues fíjate, en un país que el 60% o algo más del parque automovilístico ya es 100% eléctrico, en este mes pues llegar a un 75%, pues está bastante bien. Recordemos que es un país que mete unos fuertes aranceles a los coches de combustión para que la gente no los compre, también facilita esa venta de coches eléctricos y consigue esto, que dentro de unos años a lo mejor pues un 90% de la circulación de ese país se haga con coches que no tienen emisiones ni tienen tubo de escape y la verdad que está muy bien. Y sobre todo en Noruega, que es un país que te invita, ¿no? Al igual que estamos viendo aquí, como la naturaleza se abre paso, ¿no? Que está todo más verde al no pisar, al no salir a la calle, a no haber industria, a no haber coches, pues es un país que es tan verde y tan espectacular que te invita a ser ecológico y ser cuidadoso con el medio en el que vives. Y por tanto, pues un 75% en un mes en el que estamos no está nada mal. Está muy bien, hay que ver un poquito esas cifras desglosadas, perdón David, es que de esos coches eléctricos, 7.000 unidades han sido 100% eléctricas y luego híbridos enchufables han bajado, no han bajado, perdón, han subido sus cifras, los híbridos enchufables, pero bueno, se han quedado en 2.400 unidades, haciendo un total del 75% entre híbridos enchufables y eléctricos. Luego, diésel ha sido el segundo tipo de vehículo más vendido, 10%, coches de gasolina 7% e híbridos normales y otro tipo de coches, pues como puede ser de gas y demás, un 6,7%. Así que son muy, muy buenas novedades. Pero a mí me ha sorprendido, David, que el primer vehículo más vendido en este mes haya sido el e-tron. Bueno, es un vehículo que a lo mejor en Noruega y en las fechas que estamos pues viene bastante bien porque allí es un país que hay mucha nieve, hay muchas casas que las extensiones son muy grandes y tienen varios caminos de tierra. Es un coche que es alto, tiene tracción a las cuatro ruedas y encima es eléctrico, por lo tanto yo creo que si ya tienes un compacto, ¿no? O un vehículo utilitario y también es eléctrico, pues la gente se tire también a este tipo de coches yo creo que en países en que sí son necesarios porque esa tracción a las cuatro ruedas con una rueda de invierno en ese Audi e-tron puede seguramente hacer maravillas en Noruega. No sé en otros sitios si será igual de útil, pero yo creo que Noruega es el país idóneo para que este tipo de coches se vendan y aquí están la cifra de ventas. Sí, al final es un país que tiene un montón de carreteras de montaña, ¿no? No tiene semejantes autopistas o muy buenas carreteras como aquí en España, que es un país relativamente llano. Y bueno, y es muy curioso, también la climatología afecta mucho. No es lo mismo ir con un Model 3 por carreteras nevadas, con cadenas y demás, que con un e-tron, que como vemos, pues es tipo sub y entonces, pues bueno, es mucho más potente y mucho mejor, ¿no? Para este tipo de situaciones y de carreteras. Vamos, David, si quieres, con otra noticia que a mí me ha parecido
parecido muy curiosa, y es que Liebherr ha presentado una hormigonera 100% eléctrica con hasta 380 kilómetros de autonomía. Una hormigonera, David. Pues ahí está, y la verdad que estas noticias son muy buenas porque así toda la industria del automóvil se va actualizando. Ya hemos visto algún tractor, alguna excavadora, coches, camiones de basura. Pues otro sector que lo necesitaba, pues esas hormigoneras que están todo el rato ahí en las obras dando vueltas, con el motor a veces arrancado, en los Sí. generadores. Pues esto es muy importante, ¿no? Que sea también eléctrico al 100%, también para reducir en esas obras, en la industria, las emisiones. Y aquí tenemos, ¿no? esa hormigonera Liebherr que presenta su primer modelo 100% eléctrico y que dicen que tendrá una autonomía de hasta 380 kilómetros. Sí, sin duda es un sector que yo no había pensado en decir hormigoneras eléctricas, nunca se me había ocurrido, ¿no? Y aquí vemos que con este modelo, que tiene una batería de 340 kilovatios hora, David, y un motor de 680 caballos, es una opción alternativa, ¿no? Para las construcciones de casas y de edificios en ciudad, sobre todo para disminuir esas emisiones en los centros de las grandes ciudades. Y bueno, no sé, es una noticia muy curiosa, David, que haya una hormigonera eléctrica, ¿no? Seguramente el resto de empresas fabricantes de este tipo de maquinaria industrial, veíamos hace unas semanas o unos meses, comentábamos la noticia de un camión de estos que llevan tierra enorme en Estados Unidos, que era como autorrecargable, ¿no? Porque bajaba a la mina y de la cantidad de potencia de frenado que tenía, recargaba las baterías para luego poder volver a subir. Son innovaciones que son sin duda muy interesantes y que son muy curiosas. Así es, ese camión tipo volquete que parece directamente un crucero con ruedas, de lo grande que es. Y esta hormigonera, pues sí, no, lo que no sé luego, el precio que tendrá esta hormigonera respecto a su homólogo de Sí. combustión. Sí que es verdad que aún así es muy importante que se dé el primer paso porque esto quiere decir que ya se meten en el mercado y pues dentro de poco abaratarán costes y desarrollará, ¿no? Que todos los sectores se pasen al coche eléctrico o a la movilidad eléctrica. Aquí también vemos que la recarga que tendrá será hasta 22 kilovatios, por lo tanto no es una recarga bastante mala, es una potencia bastante ya considerable. Y bueno, pues han confirmado que los primeros pedidos serán entregados en el próximo otoño en Suiza, así Pues que fíjate. ya está aquí. Sí, fíjate, al final es una industria también que había que meterse. Como comentabas, David, había tractores también que veíamos 100% eléctricos, y bueno, una hormigonera es otro paso adelante para que, bueno, bajar las emisiones en las ciudades, ¿no? Vamos, David, con la última noticia. Más que una noticia, es un poco un análisis que han hecho sobre el monocasco y el cableado en general del Model Y. Cuéntanos, David, ¿qué dice esta noticia un poquito más en profundidad? Sí, por lo visto hay una persona que es experta en estos temas, que ya cuando salió el Tesla Model 3 lo despiezó entero y es Sandy Munro y pues se le puede mover en un vídeo, ¿no? Que ha subido un elevador, un Tesla Model Y y lo ha analizado un poco y sobre todo lo que se ha llevado una otra sorpresa porque al principio con el Model 3 decía que no estaba muy allá, pero luego en la parte tecnológica sí que tenía que darles la enhorabuena. Y en este Model Y lo que más le ha sorprendido, ¿no? Pues es el chasis, el tratamiento del chasis, sobre todo la parte trasera de este Model Y, que es una pieza entera de aluminio y que ha dicho la marca que están trabajando, ¿no? Para hacer el chasis. Si recordemos que el BMW i3 pues tiene ese chasis monocasco de fibra de carbono que es muy ligero y que le hace bastante robusto, pues aquí Tesla lo que está haciendo es intentar hacer el chasis de los vehículos de una sola pieza de aluminio, por lo que va a abaratar mucho los costes, los pesos y mejorar bastante la autonomía en sus coches. Así que buen estudio de I+D para Tesla y que así al final consigue ese monocasco de aluminio, pues va también a crear otra revolución, ¿no? En el coche eléctrico. Hombre, sin duda son muy buenas noticias, ¿no? Pero a mí, David, yo tengo sentimientos un poco encontrados, no lo sé, a ver si me lo puedes aclarar mejor, pero si se hace un monocasco todo completamente de aluminio, por ejemplo, ¿cómo funcionaría el tema de las reparaciones? ¿Sería más costoso porque habría que cortarlo, habría que... no sé cómo se haría eso? Igual eleva los costes de mantenimiento a la hora de tener que hacer una reparación ante un accidente, por ejemplo. En el caso de rotura, por ejemplo, de alguna parte del chasis, actualmente ya se repara. Hay talleres especializados en reparar chapa en aluminio
Y bueno, pues en el caso de que tengamos el seguro contratado, pues eso el coste lo llevará el seguro. En el caso de que tengamos el coche a terceros, es un poco más costoso que reparar un coche de acero normal o de una aleación de acero, pero pues ya está estudiado esto y se hacen placas anexas y hay un tipo de soldadura especial que se hace con aluminio. Es muy curioso de ver. Yo recomiendo que si nadie ha visto cómo se repara o se suelda en automoción en aluminio, que lo vean en YouTube, si hay algún tutorial o algún vídeo, porque es bastante curioso. No tiene nada que ver la típica máscara y el electrodo soldando, sino que es una técnica hasta a veces con grapas extensibles que abrazan una pieza y otra, y es bastante curioso. Y ya hay talleres especializados en esto, son pocos actualmente, pero yo creo que no será un problema en el caso de reparación. Lo que sí, como hablábamos antes, el ejemplo de fibra de carbono, eso sí que nunca lo he visto, que supongo que será directamente poner un parche más de fibra que abrace la rotura, pero ahí sí que no te puedo decir, porque eso sí que nunca lo he visto, ni sé cómo se puede reparar. Esto yo creo que es más sencillo. Pues no tenía ni idea, la verdad, no había visto nunca reparar. Claro, y cuando oyes hablar de un casco, ¿no?, completamente hecho en una pieza uniforme de aluminio, se te puede pasar por la cabeza que sea muy costoso reparar, pero bueno, con esta información la verdad es que a mí me la has aclarado, David, perfectamente, y nada, espero que a los oyentes también. Pues yo creo que es bastante curioso, como he dicho, que si os interesa el mundo de la automoción, que vayáis a ver algún vídeo de soldadura en aluminio, porque es bastante curioso, no tiene nada que ver con una soldadura que tenemos acostumbrada normal. Y luego, pues para terminar, Miguel, pues a tipo de pincelada, pues decir que la marca coreana Sanyon Sí. está, yo creo que ya en tendencia en irse también hacia lo eléctrico, y se han visto unas primeras fotos espías a ese modelo que tiene, que está triunfando ahora, por ejemplo, en Europa, porque ha pegado un subidón de calidad increíble tanto en exterior como sobre todo en multimedia y en interior, y es ese Sanyon Corando, y parece que le han pillado, ¿no? Lo que puede ser un Sanyon Corando eléctrico. Habrá que ver, sí que es verdad que van muy poquito a poco, se espera que lleguen entre 2022 y 2023, lo cual, bueno, aún quedan varios añitos para que lleguen, pero bueno, sin duda es una muy buena noticia, ¿no? Otra empresa más del sector de la automoción que se mete a fabricar vehículos eléctricos. Ya estamos viendo que prácticamente todas las empresas de automoción están desarrollando o van a desarrollar modelos eléctricos de aquí a 2025 como muy tarde. Entonces, sin duda es una muy buena noticia. A mí no sé si se me ocurre alguna empresa que no esté haciendo o no tenga proyectos de movilidad sostenible, David. Es raro porque la que estaba un poco más rezagada parece que era el grupo FCA y se ha metido ahora con ese 500 eléctrico. Decir aquí que es Sanyon Corando, bastante, yo creo que va a ser también muy importante porque esta marca que pertenece, bueno, es coreana, pero pertenece al grupo Mahindra, el grupo indio que tiene bastante poder. Y la verdad que este Corando viene a ser lo que yo diría como un Dacia europeo y puede ser un coche eléctrico bastante asequible, por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta cuando llegue porque va también a bajar el precio de ese coche eléctrico. Habrá que ver, sin duda es una muy buena noticia para el sector de la movilidad eléctrica. Y nada, David, yo por mi parte hasta aquí las noticias de esta semana, así que comentar así rápidamente que el Volkswagen e-Up ha recibido en 3 meses 20.000 reservas, así que también Así muy es. buena noticia. Buena noticia, a mí está abajo esperando a que se acabe el estado de alarma para poder circular. Está impaciente todo el día, solo puedo moverle para adelante y atrás en el garaje y solo lo saco una vez a la semana a la compra, o sea que tampoco me hace falta salir mucho más. Y la verdad que sí, con mono ya, ¿no? De poder conducirlo y sobre todo muy buena aceptación de este coche. Yo sabía que estos trillizos de la marca del grupo Volkswagen iba a tener bastante aceptación porque dan unas prestaciones increíbles a bajo precio y se Sí. comporta el coche muy bien. Así que nada, enhorabuena y sobre todo pues espero que no sean retrasadas en el tiempo mucho las entregas de sus diferentes modelos porque ya se está viendo que es un coche que está dando que hablar y que se está vendiendo bastante bien. Habrá que ver con las fechas de entrega, con todo esto, toda la crisis que estamos sufriendo ahora, pero bueno, esperemos que se mantengan o bueno, cuando volvamos a tener la producción activa y demás, que se entreguen las unidades, ¿no? Esas 20.000 unidades, que es una muy buena cifra. Así que nada, David, hoy tenemos en la entrevista a unos invitados muy especiales que nos ha hecho mucha ilusión entrevistar. Así es, llevamos tiempo detrás de ellos, tuvimos ese parón de temporada para seguir nuestros trabajos y preparar esta siguiente temporada. Y la verdad que ya teníamos ganas de que estuviera con nosotros y uno de ellos es Fernando Pina, muy conocido por todo el mundo que tenga este mundillo eléctrico
en mente porque fue delegado de AV, de la Asociación de Propietarios de Vehículos Eléctricos de Madrid, y pues ahora está ahí pues, haciendo sus proyectos, y uno de ellos es que junto con Carlos Cano, que es la otra persona entrevistada de Cargacoches. O sea, ¿te acuerdas de Cargacoches, Miguel? Fue la empresa, una de las que patrocinaba ese récord Guinness de la Vuelta a España con Jorge Zanoletti en el Jaguar I-Pace. Pues ahora también está en esta entrevista, que nos van a contar qué es un Eco Rally. Han participado en la prueba de la FIA oficial y del Campeonato de España de Rallys de vehículos alternativos con un Tesla Model 3, y nos van a contar qué curioso es ese rally, porque no tiene nada que ver con un rally normal, ahora lo veréis, y sobre todo cómo es circular en un coche eléctrico en un rally, en una prueba oficial de la FIA, y la verdad que ha sido una entrevista bastante curiosa y bastante entretenida. Pues nada, vamos a ver qué tal ha sido esa experiencia, ¿no, David? Vamos con la entrevista de la semana. Esta semana en la entrevista del podcast de Pasateo Eléctrico tenemos a Fernando Pina y a Carlos Cano, participantes del año pasado de la prueba del Eco Rally de la Comunidad Valenciana, y que nos va a contar un poco pues qué es esta prueba, en qué consiste y sobre todo cómo es en primera persona participar en una prueba de un tramo de Eco Rally con un coche eléctrico. Así que no sé quién quiere empezar. Buenos días a todos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Más que nada, pues primero, ¿qué tal lleváis estas semanitas en casa? ¿Cómo lo estaréis llevando? Bueno, pues la verdad es que supongo que como todo el mundo, ¿no? Un poco frustrados por no poder salir a las calles, por no poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Ver a los amigos hacer deporte y tener que estar confinados en casa. Lo de siempre, vamos. Yo creo que, bueno, trabajando en la medida de lo posible, ¿no? Desde casa, tratando de hacer este mundo, aún con todas las dificultades que se presentan, un poquito más limpio, más sostenible. Y bueno, por mi parte, no mucho más que añadir, porque no se puede ir mucho más en este sentido. Sí, realmente hoy en día hay trabajos que permiten trabajar desde casa. Los nuestros posiblemente lo sean, entonces es una gran ventaja frente a otras personas que no pueden hacer nada. Y aparte de poder aprovechar el tiempo, realmente psicológicamente el trabajar pues te quita un poco de la presión de estar como inútil encerrado durante 15 días o un mes. Así es. Bueno, esperemos que pronto se pase y que podamos disfrutar la carretera de nuestros coches eléctricos, que ya también tenemos bastantes ganas. Volviendo a la prueba esta que habéis participado, el Eco Rally de la Comunidad Valenciana, exactamente ¿en qué consiste la prueba y qué es el Eco Rally? Bueno, pues este Eco Rally, esta edición del Eco Rally de la Comunidad Valenciana, es una prueba para vehículos de energías alternativas. Es una prueba que es la cuarta, o fue la cuarta prueba del Campeonato de España, y es la última del campeonato de la Copa FIA, el Campeonato del Mundo de E-Rallys. Este año precisamente esta carrera se iba a adelantar justo ahora a final de abril y se aplaza hasta septiembre, por lo que todos sabemos. Es una prueba donde participan coches que son o bien solo eléctricos o bien con energías alternativas, es decir, híbridos o de gas. En el caso de la Copa del Mundo solo admiten coches eléctricos. En el caso del Campeonato de España admiten los tres tipos, eléctricos, gas e híbridos. Al final, pues, ¿cómo se entera alguien, ¿no? ¿Cómo se puede participar en este rally? Porque al ser también patrocinado por la FIA, ser un rally oficial, ¿cómo es posible correr en...? Bueno, realmente correr, cualquiera que tenga un coche eléctrico se puede apuntar. Simplemente hay que sacarse la licencia federativa, tanto de la FIA como de la Federación Española. En este caso, la misma organización te lo gestiona todo. Les pagas una licencia de 3 días, no una licencia anual, y puedes correr la prueba. Y luego el coche debe estar en condiciones correctas, que pasa la ITV, como que digamos, para poder correr una carrera. Ellos, el primer día, el viernes por la mañana, se hace la verificación con los comisarios de la FIA, te revisan toda la parte más importante del vehículo, y a partir de entonces el coche puede correr, no hay más condicionantes. Es decir, haber pagado la licencia, haber pagado la inscripción del rally, que no es barata, y a partir de ahí pues participar.
Yo creo que de hecho que eso, David, es un poco lo bonito de esta prueba, ¿no? Aparte de que se promueven, pues eso, de una conducción un poco más sostenible, con coches de energías alternativas y demás. Lo bonito que tiene es que pueden participar conductores profesionales, ¿no? Pilotos profesionales, que nos encontramos con ellos, tuvimos el placer de charlar y hablar con ellos sobre coches eléctricos, sobre la propia Copa y demás. Pero bueno, luego aparte, pues estábamos personas que fuimos allí también para competir, por supuesto, pero también para tener una buena experiencia y para pasarlo bien, en definitiva. Sí, realmente ¿Cuántos participan? Sí, ¿perdona? Fernando, ¿cuántos participantes más o menos había en la prueba? Sí, en la prueba se inscribieron 57 vehículos y de ellos 25 son 100% eléctricos y el resto de gas o híbridos. Y de los 25, 21 participaban en la Copa FIA de eléctricos. Es decir, en la Copa de la Federación Española solo podían participar pilotos españoles con licencia federativa española, pero en la Copa de la FIA pues todos los que tengan eléctricos participaban. Ahí nos encontramos pues con que se decidía que para todo la Copa del Mundo, es decir, ahí estaban en lucha los últimos, los mejores pilotos, el campeón del mundo anterior y los austríacos y alemanes de Audi y de BMW, y realmente ahí se decidió la Copa, y además se decidió de una forma un poco especial porque hubo una penalización que descalificó a uno de ellos. Uh-huh. ¿Con qué coche participasteis? Pues participamos con un Model 3, con un Long Range. Bueno, realmente es un coche que sabíamos que no íbamos a poder conseguir quedar muy bien porque no es el coche más eficiente para ese tipo de carreras, como luego si queréis comentamos los resultados, pero era para aprender y divertirnos. Queríamos saber cómo era un rally, queríamos aprender las técnicas y estar unos 3 días pues, entretenidos con gente del mundo eléctrico. Uh-huh. Una vez que se quiere hacer un mejor resultado hay que ir con un coche, no digo más eficiente, sino más adecuado al rally, porque no es cuestión solamente de eficiencia, sino que el rally tiene unas características de recorrido, de carreteras, de curvas, en el que otros coches, digamos, que sacan mejor resultado. Así, yo creo que, por ejemplo, un coche de segmento B, de segmento C, con el más cortito, tipo pues un i3 o un Golf, yo creo que para tomar curvas sería y sobre todo también que hemos visto que es bastante eficiente en largos tramos, sería el coche idóneo. Lo que pasa que también partís con la ventaja de que ese Model 3 pues tiene más autonomía que el resto, ¿no? Ahí es lo de menos la autonomía, porque la autonomía, al fin y al cabo, las pruebas son menores de los 400 kilómetros que puedes tener la autonomía. Es decir, hubo cuatro grupos de tramos. El primer día, el viernes, hubo nada más que un tramo de 151 kilómetros, de los cuales 50 eran cronometrados. El segundo día hubo 8 tramos, de los cuales la mitad fueron diurnos y la mitad fueron nocturnos. Por la mañana fueron 141 kilómetros y luego 128, o sea, no son recorridos muy largos, y en medio te dejaban cargar en la hora de la comida. Es decir, que la autonomía no es problema. El problema está en que un rally de estos tiene dos cuestiones. Por un lado, la regularidad y por otro lado, el consumo. Entonces, tú puedes ir diciendo, bueno, quiero hacer un rally para ganar la parte de regularidad. Entonces, tienes que ir siempre en el minuto y segundo exacto en cada punto del tramo. Para que os hagáis una idea de cómo funciona esto. El rally se compone de 10 tramos y entre medios hay los tramos de enlace. En un tramo de enlace lo que se intenta es ir al mínimo consumo, pero al mínimo, o sea, fue impresionante algunos lo que hacían. Y luego en el tramo cronometrado lo que tienes que hacer es pasar por tus puntos de control en el minuto y segundo que te toca según ellos te lo controlan. Te montan unos transponder en el coche y entonces tienes tu hora de salida y tu hora de llegada. Y en medio te ponen 9, 5, 10 controles aleatorios que te van a medir en el kilómetro exacto la hora exacta y tienes que pasar con una precisión de más o menos un minuto. Uh-huh. Pero es un segundo, que un minuto, más o menos un segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú de repente vas muy rápido, vas adelantado a tu tiempo y tienes que ir frenando, y si vas más lento tienes que adelantarte, pero eso no a comienzo final, sino en cada una de las 8, 6, 5 mediciones que hay en el tramo, y es muy difícil. Eso es lo más complicado, la regularidad. Uh-huh. Porque aparte de tener que ajustarte en tu tiempo, tu trazado en las curvas
va cambiando los metros, con lo cual los metros que estás haciendo a lo mejor no son los mismos que los que tú crees que estás haciendo, porque estás haciendo acortando o alargando una curva. Y entonces es muy difícil hacerlo. Eso casi Carlos, que ha sido el experto y que lo ha hecho fenomenal en el rally, que nos cuente cómo se hacía. Pero realmente lo más complicado del rally era la regularidad. ¿Y qué hacíamos? En el tramo de cronometrado intentábamos ir a regularidad y en el tramo de enlace al mínimo consumo. Es decir, yendo a veces era, bueno, que Carlos nos cuente las risas que hacíamos con los coches que iban por delante y por detrás. Sí, efectivamente. Fue muy divertido. Bueno, cabe destacar que no lo hemos dicho, que este es un rally que se corre en carretera abierta. Es decir, no está abierto el tráfico. Por lo tanto, dentro de las normas era muy importante saber que tú no puedes saltarte ninguna norma de seguridad ni de la vía. Es decir, si tú te saltas una norma, excedes la velocidad, te saltas un stop, pisas una línea continua, te penalizan y una penalización seria te podría echar de la competición. Efectivamente, como decía Fernando, había dos clasificaciones. Una que era de regularidad, que es sobre todo la que digamos más importaba de cara a los profesionales, ¿no? Los que corrían el equipo Audi con un Audi e-tron, pues lógicamente ese coche es un coche de todo menos eficiente, ¿no? Esos iban a regularidad. Para puntuar bien en regularidad, una de las cosas importantes era tener un buen equipo que te midiese geográficamente, ¿no? Mediante GPS, tanto tu posición como los metros que tú recorrías. Esto es importante, claro, porque había muchos factores que importaban. El hecho de que tú recortes más o menos en una curva o vayas por la parte más larga, digamos, ¿no? Por el exterior de la curva, hacía que se sumasen más o menos metros, con lo cual tú podías estar ahí recortando, sumando tiempo. Era una cosa bastante complicada. Nosotros no llevábamos seguramente los aparatos de medición más exactos, llevábamos, bueno, pues dentro de la lógica que cabía para unos amateurs, unos principiantes como nosotros, pues llevábamos unos GPS, bueno, que ya tenían cierto nivel, pero eran, como digo, equipos bastante sencillos. ¿Qué fue muy divertido? Pues que se nos desajustaba, ¿verdad, Fernando? Sí. Se nos iba desajustando un poco el tiempo, teníamos que ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces, efectivamente, como decía Fernando, bueno, pues tratábamos de mezclar un poco los dos campeonatos, ¿no? Lo normal, pues como decía antes David, era que o bien te decantases por hacerlo bien en la clasificación de regularidad o bien hacerlo en la clasificación de eficiencia. Nosotros quisimos mezclar y bueno, la verdad es que no quedamos especialmente mal en ninguna de las dos, yo creo que fueron resultados bastante satisfactorios. No recuerdo exactamente, me parece que lo tiene Fernando delante y volvemos a pasar con él, pero no recuerdo qué posición quedamos, pero vamos, no fueron ni mucho menos malos resultados. En el Campeonato de España quedamos séptimos en eficiencia de 19, bueno, que va a quedar premio está bien para ese coche. Y luego en regularidad sí que ciertamente quedamos más abajo, porque nosotros la primera vez que lo hacíamos era muy difícil, veíamos gente que iba más o menos 0,5 segundos en cada medida y claro, eso era impresionante. Nosotros con ir más o menos un minuto estábamos más contentos. Nosotros sabíamos que íbamos bien o mal porque en el rutómetro te parecía una señal de paso de ganado y entonces te ponía, tiene que estar en el kilómetro 13.428 y tú en el teléfono móvil, que es nuestro programa, veíamos que íbamos adelantados o atrasados y en ese momento Carlos tenía que coger y resetear los kilómetros exactamente a lo que marcaba el rutómetro en ese punto del tramo y eso hay que hacerlo unas 8 o 10 veces o más por tramo. Claro. Y la verdad es que Carlos y yo quedamos cansados, sobre todo cansado porque la concentración que te exige en los tramos era tremenda, no solamente de conducción, sino sobre todo la parte de ir viendo si ibas en tu metro y en tu décima de segundo casi en cada punto que te iban a medir. Por eso
es muy complicado, es un rally mucho más complicado que un rally convencional. Mucho la verdad más. es que los dos papeles son importantes, ¿no? Lógicamente, Fernando hizo un papel fantástico como piloto. Yo creo que conseguimos tener una media de consumo bajísima para el Tesla Model 3. Que además recordemos, es el Tesla que tiene tracción a las 4 ruedas, es decir, tiene 2 motores, no es el más eficiente, entre comillas, ¿no? Que es el que solo tiene tracción trasera. Y creo que sacamos una media de 12 kilovatios hora. No, realmente la media total compensada nos salió de 15. De 15. Pero los que ganaron, los 4 primeros eran 4 conas y hicieron 11. Y para que te des una idea, los e-trones hicieron 28. Claro. Y el campeón del mundo, que lleva 4 Model 3, hizo 17. Y me vino a decir, oye, que me has hecho un mejor consumo. Digo, pues bueno, en fin, realmente intentamos ir al consumo más justo, pero el coche este no era el más adecuado. Igual con un Zoe hubiésemos quedado mejor, posiblemente sí, pero no lo hubiésemos tan divertido, porque dentro del coche íbamos más cómodos, con muchas más comodidades que en un Zoe, para un recorrido de casi 500 kilómetros dando vueltas por las carreteras más secundarias y más retorcidas de Castellón. La verdad que un rally bastante atípico, porque también cuentas con la suerte del tráfico, de cómo sea el tráfico, de cómo te permita eso es meterte en el tramo, importantísimo. El primer tramo, el del viernes fue terrible. Se nos puso un jeep de los forestales en una zona de monte. Y estuvimos, ¿cuántos kilómetros serían, Carlos? Un montón de kilómetros detrás, yendo a 40. Claro. Y fue horroroso. Y ahí perdimos, nos fue el tiempo totalmente. Luego Quiero recordar, Fernando, que fue era una carreterilla de un solo carril. Tanto para ir como para volver, es decir, no se podía levantar. Es la típica carreterilla que si viene uno de frente, te tienes que tirar prácticamente a un lado, era imposible adelantar. Y este tío, pues efectivamente, iba entre 30 y 40 kilómetros por hora. Para nosotros era un tramo de 45 o 47 kilómetros por hora, creo recordar. Ay, qué desesperación. Perdimos, llegamos a estar y llevamos una media muy buena. Recuerdo que íbamos en más menos 1 o 2 segundos. Estábamos dentro de lo que cabe, que era al principio, en el momento que teníamos menos experiencia, íbamos bastante bien de tiempo. Y al final me acuerdo que claro, nos retrasó muchísimo y salimos de ahí, tuvimos que recuperar tiempo. Pero salimos con más 28 segundos, una cosa así, fue claro. Desesperante. Y dices, bueno, recuperas, sí, vas muy rápido. Luego fuimos, entre comillas, lo más rápido que pudimos para ponernos en nuestro tiempo. Pero había habido 4 mediciones en ese espacio de tiempo. Esas 4 mediciones, cada vez los puntos se suman. O sea, en un rally estos sabes hacerlo en el tramo. Y entonces, si tú tienes 5 mediciones, vas sumando acumulativamente el retraso en cada medición. Entonces, si vas bien, por ejemplo, a un segundo, y luego tienes 10 segundos, y luego son 15, y luego son 20, se van sumando 10 más 15 más 20. Y esos son los puntos. Y por mucho que recuperes al final, esos puntos ya te los han sumado. No puedes quitar todo del medio. Ese es el problema. Y aparte, Fernando, efectivamente, que cuando recuperas tienes que pisarle. Y cuando le pisas, claro, consumes, luego también. Te penaliza la prueba estás recuperando un poquito, que ya hemos dicho que no es recuperar, pero bueno, reducimos esa penalización en la copa de regularidad, pero en la clasificación de regularidad, de eficiencia, pues perdemos de nuevo. La verdad es que muy complicado, muy divertido y fue un auténtico caos ese momento. Sí, muy estresante. Para poner a los oyentes en situación, ¿es un rally 100% en tramo de asfalto o tiene también partes de tierra? No, es todo asfalto. Y de hecho, es todo asfalto y la última prueba del segundo día fue en un circuito de karts, que fue muy divertida. A Carlos le gustan mucho los karts y él me iba diciendo muy bien cómo había que tomar las curvas. Y le hicimos también que quedamos los segundos. La verdad es que entre todo, en regularidad y en eficiencia. O sea, es decir, fue una prueba estupenda. Luego, en cambio, la anterior, al desierto, que era una prueba muy dura, la última de noche, que era un tramo bastante complicado, otra vez otro coche se nos puso delante, ¿te acuerdas, Carlos? Sí, no sé si fue un todoterreno también. Sí, y se nos puso delante y otra vez nos fastidió y otra vez hubo 2 tramos en los que metimos un montón de puntos por culpa de que se metieron coches. La verdad que
también tiene que ser, ¿no?, emocionante poder conducir de noche en un rally de estas características. ¿Cómo es de diferente, ¿no?, es una prueba de noche al día en un eco-rally? Bueno, pues si quieres, Fernando, le comento cómo era el tema de las pantallas, ¿no? Nosotros llevábamos, para llevar esa gestión del tiempo, llevamos una serie montó Fernando ahí, como buen ingeniero que es, montó una serie de pantallas con unas tablets, puso una estructura sobre la propia pantalla que ya lleva el Tesla Model 3, montamos ahí una serie de móviles, sacamos cableado, tal, no sé qué, claro. Eran móviles, entre comillas, baratos y muchas veces no se regulaban solo las pantallas, no sé si era la pantalla de la tablet o algo así. Tenías que ir regulando tú la luz porque si no te quedabas ciego. Claro, el contraste. Llevamos también una linterna, claro, que eso mucha gente no lo tuvo en cuenta porque, claro, yo tengo que ir leyendo un rutómetro. Un rutómetro, al fin y al cabo, te lo daban en papel. Si tú te quedas sin luz en medio de una ruta, que nos pasó, lo que pasa es que Fernando ya tuvo previsto eso muy bien anticipado, compramos una bombillita a través de un USB que a nosotros nos permitía, afortunadamente, a mí, en mi caso, que tenía que ir leyendo como copiloto, pues leer el rutómetro y el resto de pantallas. Hubo otras personas que les pasó y que tuvieron que encender pues la típica luz de copiloto, de esa con la que se van maquillando, te ves en el espejo, en fin, una serie de cosas muy complicadas. Bueno, con el tema de piloto pues te puedo ir diciendo, Fernando. Sí, realmente en la conducción simplemente hay que ir a vela todo lo que puedes, poner el punto muerto en cuanto podías para que el coche no consumiese, recuperar, bueno, por lo que se hace en conducción de eficiencia. Una cosa muy curiosa, muy divertida, bueno, dos cosas. Una era que en los tramos de enlace tú cogías al que iba adelante, que además el que iba adelante nuestro fue el que ganó. Y el que ganó, ¿qué pasaba? Pues que iban hasta con las luces apagadas, a veces, para no gastar energía, y iban tan despacio que luego se formaban unas colas de coches yendo a 40, a veces por la autopista. Al volver a Castellón, el último tramo, había que llegar a 1 hora, entonces todo el mundo iba a 40, 50, y bueno, se cuenta una, de verdad, Carlos. Sí, una serie de caravanas que, jolín, había algún momento que llegaba a ser peligroso. Claro, tú teóricamente puedes ir, si hay una pista que es de 90 km por hora, tú podías ir, lo permitido, ¿no?, según la velocidad mínima permitida en esa vía, pues es de 45 km por hora, y la gente iba a 45 km por hora, y claro, había un tráiler que te venía por detrás que te quería adelantar, que venía pues a sus 90-80 km por hora, y se formaban unas caravanas. Claro, además íbamos todos los de la competición pegados y el tráiler nos quería adelantar a 3, 4 o 5 coches. Y se dio alguna situación un poquito incómoda, incluso peligrosa. Pero sí, bueno, la verdad es que son cosas que tiene la prueba, que tal vez se podrían corregir, pero la verdad es que le daban aún más emoción. Sí, quizás los tiempos de los enlaces eran un poco largos, con lo cual, sí, entonces sobraba tiempo para llegar a una conducción eficiente, con lo cual, como sobraba tiempo, tú tienes que ir al mínimo consumo. Y entonces lo que hacías era eso, ¿no? Y además, una vez tuvimos, ya al llegar, los últimos metros llegando a la meta del tramo último, nos equivocamos en la rotonda, ¿verdad? Y el director de carrera nos llamó al momento para decirnos que nos habíamos equivocado. Debíamos controlar por GPS y el director de carrera controlaba todos los coches y sabía cada uno por dónde estaba, pues hacían trampas o atajaban o cosas de estas. Es un rally que, como habéis dicho, es solamente aunque se llame la Comunidad Valenciana, solo ha sido de la provincia de Castellón. Sí, solo Castellón. Y además solo la parte, digamos, detrás de lo que es Castellón de la Plana, los montes que van hacia el centro de la península, una pequeña parada en Oropesa, creo que fue, ¿no? Sí. Sí, y lo demás todo hacia adentro, todo por carreteras secundarias bastante reviradas y muy bonitas. El tema de los coches de híbrido gas, ¿hay una clasificación general o luego cada combustible tiene su clasificación, aunque salgáis todos a la vez? No, son independientes. Bueno, a ver, tampoco salimos. Incluso ellos tenían 2 tramos más, los híbridos, que los eléctricos. Entonces, son clasificaciones diferentes, son horarios diferentes y de hecho casi no tenemos ni relación con ellos allí. Casi el grupo de eléctricos
estaba todo junto con sus cargadores. Ten en cuenta que ya habían montado la empresa allí de Castellón, había montado, Maya Recarga había montado, creo que eran, no sé, pues 50 cargadores o 40 cargadores. Entonces todo el mundo estaba en la zona de cargadores y los coches de combustión estaban razonados de no hace falta cargar. Pues la verdad que mejor, yo creo, no juntarse con todas las competiciones, porque si no serían muchos coches en pista y con el tráfico real. Yo supongo que las autoridades están informadas de que se está celebrando esta prueba, pero ¿hasta qué medida pueden pues interferir en ella, o para si hay muchos coches, por ejemplo, como habéis dicho, con menos de la velocidad permitida en una autovía? ¿Hasta qué punto os puede llamar la atención un poco, ¿no? Al ser una carretera abierta. Claro, todos los coches van muy rotulados, te obligan a llevar tu ración oficial de la carrera, más luego tus patrocinadores. Y la gente que te ve sabe que es un coche de una carrera o de algo raro, ¿no? La policía en general no nos encontramos, yo creo que casi ningún policía. Solamente en la ciudad había para facilitar la entrada y salida al parque cerrado y poco más. El resto no había, eran carreteras que no había ni policía siquiera. Entonces no había ningún problema. Cada uno se autorregulaba e intentaba no equivocarse, porque lo más importante era que como te equivocaras, te salieses por una salida de la rotonda que no te tocaba o en un tramo cronometrado, por ejemplo, ya eso era ya adiós, la prueba se te va. Porque si llevar 2 o 3 segundos ya te fastidia la clasificación, fíjate si te equivocas y tienes que volver a un destino pasando 15, 20 minutos, o sea, eso ya adiós, olvida la carrera. Había que tener muchísimo cuidado y por eso Carlos estaba muy atento de cada vez que ponía una señal, a veces en valenciano, ¿verdad? Que ponía camino, sí. salía. Bueno, había que estar ahí atento y mirar que no te equivocaras con las indicaciones, comparando el rutómetro, comparando el ordenador que te daba los metros donde tiene que estar el cambio de pues el desvío, lo que tocase, y de noche, pues aún más difícil. Y aún así me equivoqué, he de reconocer. Pero bueno, pero fue un tramo de regularidad. Pero no fue cronometrado. No fue cronometrado, fue en un enlace de tramo, que de hecho conseguimos llegar a tiempo, pero bueno. Por otro camino nos iba diciendo el director de carrera, me llamó por teléfono diciendo: Carlos Cano, sí, se ha equivocado usted. Pues efectivamente, tiene que ir por tal lado, rotonda izquierda, rotonda derecha, y ya, bueno, pues nos enganchamos de nuevo a la carrera. Tuvimos una penalización, pero no fue muy grande y la verdad es que no perdimos, yo creo que ninguna posición. No, igual, eso hubiese sido igual. Menos. ¿Cuáles son los siguientes eco-rally que hay por la península, o cuántas pruebas se basa esta general? Pues mira, el Campeonato de España empezaba justo este viernes con el rally de La Coruña, que se ha aplazado de forma indefinida. Luego tenemos el rally de la Comunidad Valenciana, que era a final de abril, que se ha pasado a septiembre y esperemos que se celebre. Y luego hay otros 2 rallies más. Uno en Asturias, que es el de Llanes, y luego el de Bilbao, el de la Real Peña Motorista Vizcaína. Esos son los rallies que había previstos para este año. No sabemos cuántos se celebrarán. Desde luego el de La Coruña parece ser que ya no se va a hacer. El de la Comunidad Valenciana, si hay suerte, sí. Y después más tarde viene el de Bilbao, después del de la Comunidad Valenciana. ¿Repetiréis este año? Hombre, ya me gustaría, ¿verdad, Carlos? A ver si conseguimos. Vamos a intentarlo. Además, vamos de la mano de la empresa Carga Coches, que está extendiendo una red de recarga. Y bueno, son nuestros patrocinadores principales. De hecho, bueno, yo trabajo para ellos, lógicamente. Y bueno, la verdad es que la intención de Fernando y mía es que compañeros nuestros del trabajo participen también, nos llevemos el coche de la empresa, que es un Kia Eniro, y bueno, y tengamos 2 coches, ¿no?, participando. Vamos a ver cómo se da esto, vamos a ver si el bicho este nos lo permite y le conseguimos vencer entre todos. Y sí, nuestra intención, lógicamente, es tener 2 coches participando este año. Pues está muy metida, ¿no?, en la competición o en estos eventos de eléctricos cargacoches. Corrígeme, Carlos, si me equivoco, pero yo creo que el año pasado tuvimos en el podcast a Jorge Zanoletti, que también recorrió España con ese Jaguar I-Pace, y creo que también era patrocinador cargacoches. Sí, efectivamente. Jorge Zanoletti, bueno, ya no trabaja con nosotros, pero bueno, tenemos el récord Guinness gracias a él. Así que sí, efectivamente, con ese Jaguar. Sí, también patrocinaba Carga Coches esa prueba y bueno, estaremos encantados de seguir promoviendo este tipo de
de pruebas, ¿no? Que yo creo que son entretenidas, son eventos divertidos y que, bueno, promueven el uso del vehículo eléctrico, que al fin y al cabo es lo más importante. Y ahora se puede seguir instalando el cargador, está todo parado, las obras han parado, había un montón de cargadores, ¿no, Carlos?, que estaban previstos para montar antes de primavera. Sí, bueno, yo soy el ingeniero encargado de llevar a cabo la gestión de todas las instalaciones. Fernando, como ingeniero, también nos ha ayudado con el tema de los proyectos. Y efectivamente, ahora mismo todas las obras están paradas, pero bueno, nosotros no, seguimos con todos los trámites necesarios para poner esos puntos de recarga rápidos y públicos para todo el mundo. Y bueno, pues en cuanto vuelva a la actividad, pues sí, efectivamente, yo creo que entre mis compañeros y yo, en los próximos meses ya tendremos todo listo para poner al menos 4 o 5 cargadores pues en cuanto se reabran las obras. Pues algo muy necesario, ¿no?, en España, que ya hemos visto en otros podcasts cómo está de difícil, ¿no?, esos permisos en algunas provincias para poner el cargador, y sobre todo que nos facilite tanto viajar como poder asistir como público a este tipo de eventos que se celebran en España. Muchas gracias, Fernando Pina y Carlos Cano, por haber estado hoy en el podcast contándonos ese EcoRally, y esperemos que este año podáis participar de nuevo y volver a contárnoslo aquí. Ojalá. Muchas gracias. Gracias, David. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista de la semana, espero que os haya gustado. Ya veis que qué diferente, ¿no?, es correr en un rally con un vehículo eléctrico, y esas experiencias, ¿no?, y esas anécdotas que nos han contado Fernando y Carlos. Espero que os haya gustado tanto como nosotros, y pues nada, pues seguimos, Miguel, ¿no?, esperando que nos manden esas preguntas a podcast@pasateléctrico.es. Exacto, podéis enviarnos vuestras solicitudes en vídeo también a ese correo podcast@pasateléctrico.es, pero sí que es verdad que nos hacéis llegar muchas dudas por Twitter, que os las contestamos prácticamente de forma inmediata, ¿no? Porque nos resulta más interactivo el poder responder en unos pocos caracteres una respuesta, ¿no?, a vuestras dudas que tengáis sobre la movilidad eléctrica. También nos podéis mencionar tanto a David como a mí o a la cuenta de Pásatelo Eléctrico, que os contestaremos de forma prácticamente inmediata, y si vemos alguna que se salga de las dudas típicas que hablamos aquí en el podcast, pues la podremos responder también aquí en directo. Así es, además esta semana mucha gente por Twitter me ha preguntado lo mismo, me ha etiquetado en la pregunta de si yo tengo un coche eléctrico, en este estado de alarma y en el coche cuando está parado, ¿cómo tengo que tener la batería? ¿Tiene que estar cargada? ¿Tengo que cargarlo al máximo? Sí. ¿Tiene que estar descargada? Y pues yo, si te digo la verdad, soy muy descuidado en eso, y la verdad que como sé cómo funciona la batería de mis coches, y que cuando tú, por ejemplo, ves un 100 en el marcador de batería, todavía no es el 100% real porque el coche ya se guarda una seguridad, pues la verdad que yo tengo el coche a un 75%, un 70% ahora mismo, y no le he cargado en unas 3 semanas más o menos, y solo le muevo 3 kilómetros a la semana. Pero sí, por ejemplo, Lars de Tesla para Todos dijo que lo correcto y lo que él sabía para sus Tesla es que la batería, depende de eso sí, si era un coche pequeño como el mío, pues de un poquito más, pero un coche como un Tesla Model 3 que esté entre un 60 y un 80%, ¿no?, de carga, para que la batería pues no se baje demasiado y tampoco tenerla al máximo, y que los sistemas no sufran degradación y se duerman. Por lo tanto, es un dato, ¿no?, que cada fabricante tendrá sus cuentas, que esto no lo sabe casi nadie porque tampoco han dicho que tener más o menos afecte, pero sí, tampoco conviene no cargarla al más 100% cuando no vas a coger el coche, pues yo creo que es derrochar energía para que se vaya. Pues ya sabemos que ese consumo vampiro que tienen todos los eléctricos, a lo mejor en 3 semanas aparcado te baja entre 5 y 10 kilómetros, ¿no? Bueno, sin duda es muy interesante, un tip muy curioso que en Twitter pues bueno, lo hemos estado comentando y resolviendo esa duda a los distintos usuarios de vehículo eléctrico o que no tienen un vehículo eléctrico pero quieren saber qué pasaría en este tipo de situaciones, que es pues muy poco común tener que estar un mes o un mes y medio encerrados en casa sin prácticamente poder mover el vehículo. Así es, yo creo que eso de momento no lo hemos visto nunca, ¿no?, que directamente estés como obligado a no salir, así que viene bien, ¿no? La verdad que vamos a aprender muchas cosas de esto, ¿no?, y va a salir temas que antes no nos habíamos planteado, y sobre todo, llegado hasta este punto de final de podcast, espero que hayáis ya encontrado en las pantallas ese easter egg, ¿no?, tanto en la pantalla de Miguel como en la mía, y nos la hagáis llegar en los comentarios, tanto de la plataforma de podcast como en el canal de YouTube,
que ahí es donde lo veréis. Así que nada, os recordaremos por Twitter, ¿no? También si queréis contactarnos, quien lo haya encontrado. Así que hasta aquí el podcast de esta semana, Miguel. Pues sí, hasta aquí este nuevo episodio del podcast de Pasatero Eléctrico. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más, por llegar hasta aquí y por haber encontrado el easter egg. Y nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y ya sabéis, en casa y Pasatero Eléctrico. ¡Au! ¿Has visto? No sé si se sabe en grande. ¿Ves el libro que tengo detrás del coche eléctrico, no? El libro sí. ¿Has visto? Pero tiene pimentón, ¿no? Se ve un poco mal por la calidad, pero vale, sí, se deja ver. Qué Yo me así, pasa. madre mía. Pues nada, pues empezamos.